Hola, vamos a compartir el devocional. Como cada jueves estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, comenzando los primeros 11 versículos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas por medio de ella. Gracias por el ejemplo que en estos evangelios nos das de Cristo para vivir una vida como la de Él. Sabemos que ese es tu propósito en nosotros. Ayúdanos en ese camino. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En capítulo 2 está el famoso milagro de las bodas de Caná. Ahora, contexto. Antes venía hablando de cuando le preguntan a Juan el Bautista si él era o no el que había de venir, y él se refiere a Jesucristo, y entendemos en el contexto entonces que Jesús ya había sido bautizado, ¿sí? Por cómo Juan el Bautista se refiere a él. Por lo tanto, sabemos, y esto es un dato relevante, que Jesús ya tenía 30 años, o sea, estaba listo para iniciar su ministerio. Y esto es lo que vamos a ver, que comienza aquí en el capítulo 2. Y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y esto debe haber sido aproximadamente una semana después de su bautismo o un poquito más. Y estaba allí la madre de Jesús. Y uno dice, a ver, estaba ya María en la boda, en la fiesta. Y después dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces van aparte. Aparentemente, no está claro, no dice el texto, María podía haber estado encargada de ayudar en algunas cosas a esta fiesta, especialmente a la familia del novio. En el contexto cultural hebreo de esa época, las bodas eran un evento social sumamente importante, que era todo financiado, preparado, ofrecido por la familia del novio. Y si llegaba a haber algún inconveniente, digamos, si la fiesta no era muy buena, socialmente esa familia iba a quedar muy mal. Y era un tema para ellos mayor. Para nosotros a lo mejor no le damos tanta importancia, pero en ese tiempo ellos sí. Y esa es la relevancia que tiene lo que va a pasar. Y dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y uno se pregunta bien, ¿por qué María le dice a Jesús que no tienen vino si Jesús era un invitado a la fiesta? Porque sabemos que María sabía quién era él. Por lo que anunció el ángel Gabriel, sabía que él era el Mesías, sabía que él era Dios encarnado. Y en esta desesperación acude a él para decirle, haz algo. Y la respuesta del Señor, en un sentido, es misericordiosa, pero también trata, trata de hacernos ver quién es Él. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No la trató como madre, sino como otra persona. Aún no ha venido mi hora, refiriéndose a, eh, yo sé cuándo es el tiempo, esa es la idea, en que comienza mi ministerio para morir en la cruz. Hay un tiempo que Dios tiene definido en su soberanía para eso. Y que vemos acá que María está interfiriendo en asuntos que son de Dios. Por eso dije, la respuesta del Señor es muy misericordiosa. Con su madre. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y ahí tenemos una verdad bíblica, si se quiere, que en el fondo es todo lo que dice el Señor, es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, está referida a un hecho puntual, que sabemos qué es lo que va a ocurrir, que va a ordenar que llenen unas tinajas de agua para convertirlas en vino, etcétera. Ahora, ¿cuál es el punto que yo veo aquí a modo de devocional? Les conté un poco el contexto para, para hacer notar esta relevancia de por qué este milagro es el primer milagro. ¿Por qué con esto el Señor comienza su ministerio? Y es de alguna forma un hito que podemos ver aquí. Y el punto que yo veo es el siguiente, que muchas veces nosotros vamos al Señor preocupados por las cosas que nos están pasando, que no está mal, está bien. Eh, o planteando los anhelos que tenemos en nuestro corazón, que no está mal, está bien. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, es mucho. Pero pocas veces vamos intercediendo por otros porque nuestra preocupación mayor sea el otro. Esa es a eso quiero apuntar, que ya no esté tan preocupado de mis cosas,
que son relevantes, que son las que yo quiero poner delante del Señor, sino que más las del otro. Y es lo que se está mostrando acá. El acto de compasión del Señor en la familia del novio es tremendo. Y Él va a hacer este milagro de alguna forma donde Él mismo no se va, digámoslo así, lucir mucho, porque ¿quién va a saber? Sabe María, sabe los que echaron el agua y nadie más. Básicamente nadie supo que Jesús hizo lo que hizo. Nosotros lo sabemos porque está escrito. Pero a veces nosotros nos preocupamos de ser más notorios nosotros en algo incluso muy bueno que podamos estar haciendo en favor de otro, que preocuparnos realmente por el otro, no importa lo que pase con nosotros o cuánto nos cueste a nosotros o si no somos tomados en cuenta para nada. Y esa es la reflexión que yo estoy viendo en este texto, que a veces estamos tan preocupados de nosotros que, como dije, no está mal, que se nos olvida la otra parte. Y eso está mal. Se nos olvida preocuparnos por el otro, por los hermanos, en especial, por lo que está viviendo la iglesia, pensando en los demás, en lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro, así en plural, no en mí, o no solo en mí, nuestro, en lo que Él me va a usar a mí. No importa que yo no sea poco notorio, no ese es el punto, sino es, Señor, úsame a mí por amor al otro, para el bienestar del otro, para los propósitos en los otros, para tu gloria. Y es precioso verlo de esa manera, como el Señor Jesús hace un milagro que nos llama la atención, porque uno pudiera pensar, oye, podría ser un milagro de darle vida a alguien que había muerto, sanar a un enfermo, quitar un demonio, que vamos a ver que sí van a haber esos milagros, pero acá es transformar el agua en vino. Y el tema no es un tema físico, el tema va marcando esta compasión, esta preocupación por el otro, para que el otro no sea deshonrado, para que el otro sea, al contrario, exaltado, sin importar si yo ayudé en eso o no. Y es precioso en ese sentido el texto. Que Dios te bendiga.